Objetivos de investigación, hipótesis, variables y operacionalización. Es muy importante saber porque todo va de la mano. Como en esta vida todo es causa y efecto, no hay casualidad. Igualito es lo mismo en investigación. Y así en muchas cosas de estudio. No solamente es aplicable en investigación en este caso. Entonces, ¿por qué es importante? Nos preguntamos. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes tenían un problema de investigación? Vamos a ir a ejemplos prácticos. Vamos a ver, doctor, ¿qué tema de investigación le gustaría estudiar? El tema que estoy viendo es la escala funcional. Ya, escala funcional. De artroplastía total de cadena. Ya, de artroplastía. Entonces, ¿qué te gustaría investigar sobre la escala funcional? Estaba viendo sobre la escala de Harris. Ya. Sobre el dolor y la funcionalidad pre y post. Ya, lo que tú quieres medir es sobre todo el dolor, cómo funciona o cómo es un factor pronóstico para la escala de Harris. La escala de Harris, la mejoría que hay del post de la operación. Ya. O sea, esos factores clínicos relacionados a la escala de Harris. ¿Y piensas plantearlo como una cohorte o como un estudio transversal? Transversal es que ustedes miden en un solo tiempo. ¿Ya? O sea, por decir, yo quiero evaluar del año 2025, del año 2025. Y cohortes que ustedes pueden medir de un respectivo tiempo hacia atrás o hacia adelante. Es longitudinal. La mejor evidencia sería un longitudinal, ¿no? Si es que hablamos de estudios analíticos. La mayor evidencia, investigación y todo es un metaanálisis. Sería su problema. Digamos que el caso tuyo es un transversal, ¿no? Entonces sería factores clínicos asociados a la escala de Harris en artroplastía, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los factores clínicos asociados a la escala de Harris en artroplastía? Entonces tu objetivo, por favor grábense bien esto porque este es el gran error de muchos tesistas, es que hay objetivos tanto para la parte descriptiva como para la parte analítica. Y a ustedes solamente les interesa la parte analítica, porque si estudian o ponen justamente en manifiesto un estudio analítico, lo que ustedes quieren investigar son objetivos analíticos. ¿Qué preferencias son de 3 a 5? No se explayen haciendo 10, porque esos 10 lo van a tener que sustentar. Y a veces se demoran, porque solamente tienen 15 minutos para sustentar su tesis, por si acaso. Solamente 15. Entonces, estos son los objetivos que ustedes van a utilizar. Determinar, demostrar, correlacionar, o relacionar, comparar o analizar. Yo generalmente les sugiero que utilicen determinar, porque no hay pierde. Si es de la parte descriptiva, ahí sí está identificar, explorar, describir, conocer. Que eso no lo van a usar, lo tienen que saber. Y en la parte cualitativa está explorar, identificar, estudiar, conocer y relacionar. Entonces solamente les interesan los analíticos. En el caso del doctor, el objetivo general sería determinar los factores clínicos relacionados a la escala de Harris en artroplastía durante tal lugar y todo. El objetivo específico es el desglosamiento del objetivo general. Por decir, si él estaba hablando de los factores clínicos, él quería estudiar el tipo de dolor, digamos que es uno de tus variables, ¿no? El tipo de dolor. ¿Qué más te gustaría estudiar? Dentro de la escala de Harris está el dolor, la funcionalidad y cómo se moviliza el paciente, qué apoyo usa, si usa andador, bastón, si necesita apoyo. Dentro de la escala de Harris mide eso. Ya, pero los factores que quieres estudiar con la escala de Harris, lo que quieres mejorar. El dolor, ya. El otro es dentro de la escala de Harris está la parte de la movilidad. Cuántos se mueve el paciente por tramo. Esa es la escala, ¿no? Ahí está. Dolor, funcionabilidad, apoyo y soporte, actividades funcionales, ¿no? Ya. Entonces en este caso sería determinar el apoyo funcional relacionado a la escala de Harris en los pacientes con artroplastía. Eso es otro objetivo, es el desglosamiento.
Entonces, en este caso, si es sobre enfermedad tromboblástica gestacional, que es un tipo de cáncer curable, en este caso es el desglosamiento, serían factores socioeconómicos, clínicos y laboratoriales asociados. Otro tip, si ustedes estudian un estudio analítico transversal o casos y controles, generalmente es el objetivo analítico que sería determinar con factores asociados, no relacionados. Relacionados se utiliza en estudios corte, por favor, corte, ¿ya? Esos son otros de los errores que hacemos de los tips. Justificación es el por qué ustedes estudian. Ahora vamos a ver otro estudio. Vamos al fondo. Al fondo, adelante, ¿dónde quieren? ¿Medio, centro? Usted o profesor, ¿dónde quieren que empiece? Adelante. Tu tema de investigación, ¿cuál lo va a hacer? No importa si falla. Hidrógeno. Es un buen tema. Bueno, ya hay una tesis que ya está puede ser, entonces tendría que ser un poco más novedoso, pero digamos que eso es un tema. No, sí lo encontré, pero es asociado al rendimiento académico. En el caso tuyo es la asociación entre redes sociales y programación. Digamos, entonces, ¿cuál es tu justificación para realizar en tu proyecto? Porque sería por lo que yo he ido observando, o también por lo que yo lo hago. Ya. Entonces Porque tú lo haces, tenemos que seguir. No por eso, pero o sea, lo veo también pues, ¿no? Y aparte... Lo ves, eso es algo bueno, ya. Ella lo está diciendo con sus palabras. Es porque lo ve, frecuentemente lo ve en la práctica clínica, o sea, en la práctica con ustedes. Entonces es una justificación académica, que lo ves, generalmente lo ves acá con los alumnos. Eso es algo bueno, es un punto a favor. Entonces, su justificación sería la justificación académica de lo que ella dice, que lo ven muy común, que lo ven que en realidad no lo están estudiando y que es algo importante para tomar acciones, ¿cierto? Es lo que ella me quiere decir en sus palabras. Entonces, con eso, con su cita, ¿no? Entonces ahí tiene una justificación. Vamos a ver. Ya que te han venido ahí atrás, ¿a quién quieres que te cuente? ¿A quién? ¿Apellido? Guzmán. ¿Quién es Guzmán? ¿Qué es Guzmán? Oiga, vamos, a ver Guzmán. ¿Qué tema quieres estudiar? Mi tema es existe diferencia de tiempo hasta la interestación postoperatoria entre pacientes con artritis reumatoidea de tramo corto versus tramo grande. ¿Ah? O sea, si hay diferencia. Pronuncia, doctor, pronuncia. Si hay diferencia en el tiempo. Más fuerte, porque a las damas les gusta que los hombres hablen claro, fuerte. Existe diferencia en el tiempo hasta la interestación postoperatoria entre pacientes con fractura intratroglantérica de fémur tratado con clavo intramedular corto versus largo en el hospital Almenara entre el 2022 y el 2024. Ya, pero ahí solamente estás estudiando la diferencia, que sería un objetivo descriptivo. Las tesis que nosotros pedimos son analíticas. Entonces, yo creo que tu pregunta sería tiempo, bueno, o tiempo hasta la biperiestación, o tiempo de diferencia de la biperiestación postoperatoria asociados o relacionados a fractura intratroglantérica en pacientes con el servicio de traumas, o también te falta ahí, ¿no? Entonces, digamos que ese es tu título, ¿no? Porque ahí sería una pregunta descriptiva. Tienes que poner ahí el analítico. Pero digamos que el tema es eso, ¿no? Que me parece un tema bastante bueno, innovador también. ¿Cuál sería tu justificación? Ahí te falta arreglar. ¿Cuál sería tu justificación para estudiar? ¿Por qué te gustó estudiar este tema? Porque siempre en las puntas médicas se discutían de si nada con el clavo corto clavo largo al paciente. Ya, una justificación de aplicación clínica, como menciona el doctor, ¿no? Siempre había esa disyuntiva, si es que escoger una opción A o una opción B. Entonces, una justificación clínica que tiene que poner dentro de su justificación. Muy bien, doctor. Está bien, entonces la justificación que ustedes, chicos, solamente 4 párrafos.
Ya si quieren poner, si son proactivos, ya 5 párrafos, ya 6, ya porque hay otros, pero 4 nada más. O sea, es sencillo, no se gasta. Justificación epidemiológica, clínica, económica también, cuánto se gasta. Temas de traumatología, hay temas de que en realidad según un tratamiento cuesta más y el otro tratamiento cuesta de otra manera. Justificación pronóstica, que el doctor me estaba mencionando de la escala, ¿no? Justificación innovadora, justificación aplicativa, institucional, como la doctora me mencionaba, que acá es común en este tema, ¿no? Entonces está bien. Entonces de ahí viene la delimitación. ¿En quiénes vamos a realizar? ¿En qué pacientes? Yo vi el título del doctor y el doctor le falta que le ponga ahí en pacientes del servicio de traumatología. En este caso es en estudiantes, la doctora sí lo definió bien, ¿no? Estudiantes de medicina del 5º ciclo durante tanto. La viabilidad y la factibilidad que ya habíamos conversado, factible es la disponibilidad de los recursos y viables cuando se analiza la posibilidad de que la idea del proyecto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, viable y factible, la doctora, es porque está a la mano el alcance de la toma de datos en estudiantes de medicina, ¿no? Y cuenta con los recursos económicos. Cuenta con los recursos, ¿no? Para hacer la está ya 20 en proyecto. Muy bien. Marco 2, o el capítulo 2, que es en realidad, eso ya lo vamos a ver después, solamente unas luces, que son antecedentes internacionales y nacionales, de preferencia 10 internacionales. Yo sé que las guías mencionan entre 15 y 20, pero yo solamente les exijo 10, no más. Ahora sé que los otros lo hacen todo con ChatGPT y todo lo demás. Ya 10. 5 nacionales y es muy innovador, digamos. Bases teóricas, ¿no? Que ustedes ya lo van a hacer. Definiciones conceptuales, que son sus variables con sus referencias. Por favor, este también es otro de los errores comunes, ¿no? Hasta ahora nadie hace una tesis sobre errores comunes en tesistas de la universidad. Siempre falla en lo mismo. Siempre, yo que veo este ciclo, el próximo y el próximo, se le repite un ciclo, el siguiente falla en lo mismo, y de ahí falla en lo mismo. Y yo digo, pues esto sería por una tesis. Eso y la infidelidad. Esos dos son los temas que nadie ha estudiado hasta ahora y que yo diría, pucha, con estos premios sí se puede ganar algo de varias cosas. Ahora ya les he dado luces para hacer eso. Pero bueno, vamos a lo que es hipótesis. Hipótesis, vamos a ver. Doctor, elija a quién. Ah, ya, muy bien. A ver, doctor. Dígame, doctor, a ver, su tema de investigación, por favor. ¿Cómo se ve? Usted, ¿no? Me encanta eso, ¿no? En el caso de en el manejo de los medicinales podría ser en el caso de ya, a ver, uso de sustancias hidrosolubles, ¿ya? Constante hidrosoluble en el manejo de los medicinales podría en el caso de entonces, tu proyecto de investigación, ¿cómo sería? Porque hasta ahí, si tú me dices uso, solamente sería un descriptivo. Necesito que sea analítico. Sería determinar la eficacia y la seguridad en este caso de Eficacia y seguridad es más que todo para un ensayo clínico. No sería más que todo, a ver, uso de sustancia hidrosoluble asociado a manejo por obstrucción intestinal. Podría ser, ¿no? Digamos que sea una de las maneras. Entonces, ¿tu objetivo cuál sería? ¿Qué tipo de sustancias hidrosolubles conoces? Conmigo no hay problema. Si ustedes no saben, agarran su WhatsApp. Creo que en la primera clase les enseñé, ¿no? Usar en WhatsApp su inteligencia artificial y poner, ¿no? Nadie nace sabiendo, ¿no? La idea es que ustedes aprendan. ¿Cuántos conocen? Sustancias hidrosolubles. Pues si la has planteado porque debes saber. Solamente en obstrucción intestinal, me dijo, ¿no? Sí, es que según las guías de Bolonia de 2018 es recomendable utilizar estas sustancias porque nos ayudan a identificar drogas y el manejo puede ser quirúrgico o también médico. Yo planteé esto con una doctora de la Universidad de Bariátrica y ella me dijo que en particular en emergencias de Bariátrica se utiliza
no se sigue esta guía. Solamente se pone la sombra y crear la propiedad y eso implicaba que no había camas, no había espacio y se utilizaban estas siguientes para su propietario. La utilización de esto podría facilitar o bueno, hacer que la emergencia en este caso no esté tan saturada posteriormente. Bueno, eso sería el uso de sustancias hidrosolubles asociados al tratamiento por obstrucción intestinal en pacientes del servicio de cirugía o en pacientes de emergencia del servicio de cirugía o de la emergencia de cirugía durante los años antes. Es decir, digamos que uno de los objetivos sea determinar el tipo de sustancia hidrosoluble asociado a. Entonces, la hipótesis en este caso sería que nosotros hagamos luces de lo que puede salir positivo. Entonces, usted, en lo que ya sabe, ¿qué es lo que saldría positivo en este caso? ¿Qué sustancias hidrosolubles conocen? O los medios de contraste, de repente. El diopamidol es uno de los medios de contraste que se usa. El diopamidol podría ser. Entonces, si hablamos, diopamidol, ¿no?, está asociado a un mejor tratamiento para obstrucción intestinal. Esa sería nuestra hipótesis, ¿no? El uso de diopamidol está asociado a mejor tratamiento. Es lo que yo creo que va a salir. Que sea cierto o no sea cierto, eso no se sabe. Eso se va a corroborar en el paso del tiempo. O cuando realicen su tesis, que es la siguiente fase. Hipótesis que ustedes pongan. Otro de los errores comunes es cuando ustedes ponen, siempre ponen, ¿no? Por decir lo que mencionaba la doctora de procrastinación, ¿no? Son redes sociales, ¿no? Digamos, el sexo masculino está asociado a procrastinación, que es lo que la gran mayoría postula, lo que la gran mayoría ve. Yo también veo en la práctica con ustedes que generalmente los de sexo masculino son los que procrastinan más, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis, pero tienen que poner el sexo, porque varios ponen, el sexo es un factor asociado a procrastinación. Yo digo, pero, ¿cuál de los sexos? ¿Masculino o femenino? Otra de las cosas que ponen, la edad está asociada, yo digo, pero ¿qué edad? O sea, de 19 a 25, de 25 a 30, de 40 a 45, de mayores de 65, o sea, tienen que poner ustedes qué es lo que piensan. No importa si se equivocan, eso lo van a corroborar en la tesis. Y así como hay hipótesis generales, por decirlo de esa manera, hay hipótesis específicas, que es según cada objetivo. ¿Tienen 3 objetivos? ¿Cuántas hipótesis van a tener? 3. ¿Verdad? Si tienes 3 objetivos específicos, ¿cuántas hipótesis vas a tener? 3 hipótesis, ¿segura? 2. 2. A ver, usted, doctora, ¿cuántos? Si tiene 3 objetivos específicos, ¿cuántas hipótesis? ¿No? ¿No? A ver, usted, doctora, 1, 2 o 3, ¿cuántos? Si tienes 3 objetivos específicos, ¿cuántos? 3. ¿Segura? No me miente. A ver, usted, doctora, 3. 3 objetivos, ¿seguros? ¿Alguien dice más? ¿Ah? 3. Hipótesis del investigador, hipótesis nula y la hipótesis. ¿Seguro 3? Sí. ¿Y por qué me hacen así 3? Me estaba haciendo así. 3. Por cada objetivo hay una hipótesis. Si ustedes tienen 3 objetivos específicos, van a tener 3 hipótesis. Así es, 3, 3. 2, 2. 5, 5. ¿Ya? Otra cosa es que ustedes tengan su hipótesis nula y su hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la hipótesis de estudio de investigación que existe asociación o diferencias, o la hipótesis nula donde no hay diferencias. Pero, como ustedes ven un proyecto, una tesis, si hay 3 objetivos específicos, 3 hipótesis. ¿Qué sería más los 2 entre nula y alterna? De preferencia, algunos piden hipótesis nula, pero no es necesario poner hipótesis de preferencia. Algunos sí piden.
O algunos también, según su modelo de esquema de tesis, ponen su hipótesis general y su hipótesis media. Y de ahí sus específicos. Pero no, en el caso mío, por lo menos el modelo de tesis de ahora de la URP no lo está pidiendo. Si quieren ser proactivos, agregarlo, porque no nos hacemos problemas. Bueno, en metodología, bueno, es un enfoque cualitativo, ya hemos visto, ¿no? Casos y controles, corte, que vamos a ver más adelante. Lo que quiero que sepan es que durante metodología nosotros tenemos la operacionalización de variables, que son las variables que ustedes van a estudiar. Hay una variable dependiente y una independiente. Independientes son, la dependiente es la variable que depende de, y la independiente es todas las que no dependen. Así, pues vamos a aplicar con el ejemplo práctico. Allá, ¿quién es? A ver, ¿quién? A ver, usted elija, doctora, ¿quién? López. ¿Quién López? ¿López? Soy Cuadro, doctor. ¿Ah? Soy Cuadro, doctor. Nómina López. ¿Usted López? A ver, López, tu tema de investigación. ¿Cuáles son los factores asociados entre el alcohol y la depresión en estudiantes universitarios de primer año? Allá, alcohol y depresión. ¿Algún ejemplo de vida práctica que le haya pasado? Había un par de amigos. ¿Cómo se ve? Esta promoción está que todavía, ¿no? Me cae bien, ¿no? Cuando llegue el torneo, ya te recordar. Pero ya bueno, ya ver, entonces, asociación entre alcohol y depresión. Ya, entonces, digamos, ¿cuáles van a ser tus variables que vas a estudiar? Ya, alcohol, ¿qué es? ¿Dependiente o independiente? Dependiente. Independiente. Independiente. Sí. ¿Por qué? Sería Y has hecho un buen ejemplo, ¿ah? Un muy buen ejemplo, porque siempre se equivocan en eso. ¿Es lo mismo alcohol asociado a depresión que depresión asociado a alcohol? No, no, es diferente. Pero tú has escogido alcohol asociado a depresión, ¿cierto? Entonces, ¿tu alcohol qué es? ¿Dependiente? A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es la que depende de? Pero quiero que lo analices tú. ¿Por qué? A ver, piensa. Tranquilo, tranquilo, si te equivocas no hay problema, estás aquí para aprender. Aquí todos vamos a aprender investigación. Prefiero que se equivoquen ahora que se equivoquen en el ENAC o en el examen cero. Por lo que se puede leer ahora en la actualidad, hay más. Solamente háganse siempre esta pregunta: ¿quién depende de? La depresión va a depender del alcohol, de cuánto alcohol se consuma, o las variables independientes que siempre se utilizan, que son las comunes, ¿saben? Todas. Edad, sexo, nivel sociocultural, ¿qué más? Grado de instrucción. En realidad, esas comunes en realidad no deberían llamarse independientes. En realidad, en la práctica más avanzada de investigación son intervinientes. Pero para hacerlo fáciles para ustedes, es independiente. Entonces, en este caso, tu alcohol, que está siendo como independiente, ¿por qué? Porque alcohol no es que vaya a depender de la depresión, sino que la depresión va a depender de cuántos están consumiendo el alcohol. ¿Cierto? Porque tú lo has planteado de esa manera. Si lo voltean, es porque están planteando de otra manera. Si ustedes ponen depresión asociado a alcohol, es que ustedes están haciendo que el alcohol dependa de cuántos deprimidos hay en esta clase. Porque espero que no haya muchos. Espero que todos sean felices. Entonces, depende cómo ustedes lo planteen. Él lo puede plantear de una manera o de la otra, sí. ¿Ambas son válidas? Sí. Por si acaso. Es un buen ejemplo. Bueno, entonces sus variables va a ser alcohol, depresión, edad, sexo, nivel de instrucción. Entonces, dentro de ellos tenemos el nombre de la variable. Como pueden ver, que refieren a las variables que se usarán como parte de la investigación. La definición conceptual que precisa las características de cada variable. La definición operacional,
Una definición operacional de un concepto consiste en definir las operaciones que permiten medir este concepto de los indicadores observables, que establecen normas y procedimientos, las dimensiones que refieren a los aspectos o facetas específicas del concepto que se investiga, no aplicable a todas las variables, tipo de variables, de dos naturalezas, cualitativas o cuantitativas, cualitativas que pueden ser nominales, cuantitativas que se miden por algo. El segundo criterio es si es dependiente o independiente, como habíamos mencionado. El indicador es el que permite medir la variable en estudio. Ejemplo, si la variable del estudio es obesidad, el indicador ¿qué sería? Índice de masa corporal, circunferencia abdominal, ¿no? En este caso. La escala de medición es la que se utilizará para medir el indicador y puede ser nominal, cuando mide la presencia o no del indicador, o sea, sí o no, de preferencia. Presión arterial, ¿tiene sí o no? O ordinal, cuando mide la presencia del indicador teniendo en cuenta grados, ¿no? Leve, moderado, severo, o anemia moderada, severa. Razón es cuando mide directamente el indicador del estudio, por ejemplo, ¿cuántos milímetros de mercurio tiene cada una de estas unidades? Acá tenemos 130 milímetros de mercurio o 80. Bien. Intervalo es una medida numérica que tiene cero relativo referencial. Por ejemplo, la medición de esta temperatura ambiental, su indicador es grados centígrados, o algunos usan Fahrenheit cuando es a nivel internacional. En categorías y valores tenemos, una vez seleccionada esta escala de medición, se categoriza y se establecen los rangos de los valores. Indique justamente el índice de masa corporal, que puede ser normal o anormal, o valores de normal hasta 25 y anormal de 26 a más. En un estudio cualitativo no es necesario esta operacionalización, pero sí es posible definir algunas categorías. Ejemplo, edad. Definición conceptual, número de años del paciente al momento de hospitalización. Definición operacional, o sea, en investigación, cómo vamos a sistematizar eso. Número de años indicados en historia clínica, lo que nosotros sacamos de la historia clínica. Escala de medición, razón discreta, es una independiente, cuantitativa, con los años cumplidos. Sexo, género orgánico, género señalado en historia clínica, nominal dicotómica, porque tenemos dos, 0, 1, independiente cualitativo. Días hospitalizados, número de días en que el paciente permaneció hospitalizado, fecha de alta menos la fecha de ingreso al servicio, que es la operacional, razón discreta, independiente cuantitativa, que es el número de días. Estancia prolongada, que es mayor a 10 días, que es la fecha de alta menos la fecha de ingreso al servicio. Es una ordinal dicotómica, independiente cualitativa, 0, no, 1, sí. Lactato, molécula derivada del piruvato que se genera en el músculo. Definición operacional: lactato sérico en milimol por litro, consignado en la historia clínica. Razón continua, se mide por lactato sérico, independiente cuantitativo. Foco infeccioso, dependiendo cómo politomiza, porque esto es politómico, ¿no? Está consignado en la historia clínica, independiente cualitativo, 0 ginecológico, 1 respiratorio, 2 urinario, 3 abdominales. Comorbilidades. Acá lo han dividido como no o sí. Pero cuando ustedes hagan comorbilidades, por favor, no hagan este error. Separen estas comorbilidades. Hipertensión, sí o no. Diabetes, sí o no. EPOC, sí o no. Asma, sí o no. No lo pongan así todo junto. Bueno, técnicas de instrumentos, y la vamos a ver después. Entonces, nuevamente, acá para hacerles un recordatorio. Las variables en un estudio constituyen todo aquello que se mide, la información que se colecta, los datos que se recaban con la finalidad de responder las preguntas. Es importante señalar los elementos que deben considerarse en la expresión variables para evitar la ambigüedad. Siempre les van a pedir esas variables, por si acaso. Posteriormente debe definirse cómo serán las medidas para que los hallazgos puedan ser reproducidos. Para ello es conveniente incluir definiciones conceptuales y operacionales. Debe definirse justamente eso, como habíamos mencionado. Y desde el punto de vista metodológico, la clasificación de estas variables ayuda a entender cómo se ha conceptualizado esta relación, conforme al diseño de estudio.
Otro elemento indispensable para la planificación de los análisis estadísticos es la escala de medición de variables, si es dicotómica o politómica. Dicotómica, 2. Politómica, más de 2. Cuantitativo, por número. Cualitativo, si es algo de calidad o si vamos a nominar algo. La idea central recae en que el investigador debe describir sus objetivos específicos que dependen de estas variables independientes. La variable dependiente en todos los estudios de investigación, justamente como hemos mencionado, esto tiene sinónimos principales como el interés, desenlace o resultado llamado outcome. En los estudios descriptivos, por si acaso, donde solo se pretende señalar las características, edad, sexo, condición, tipo de enfermedad, ¿no? Solamente se dice que son variables. No se puede decir si es dependiente o independiente, por si acaso. Y esa es pregunta de examen, ¿no? Ahora, si el diseño corresponde a un ensayo clínico donde se investiga si hay una intervención o maniobra, entonces el efecto de la variable, ahí sí se aplica variable dependiente o independiente. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a la búsqueda de factores de riesgo o causas para que ocurra esta enfermedad o complicación, la variable dependiente se considera resultados. Y estos factores se consideran las variables independientes, por si acaso. En estudios pronósticos donde el objetivo principal es establecer cómo será la evolución de un grupo de pacientes, la variable dependiente corresponde a evolución. Es decir, si los pacientes murieron, vivieron, o si hubo alguna curación o complicación, recaída, o en fin, la calidad de vida. La variable independiente se considera cuando se pretende determinar la relación entre al menos dos variables, que tendrán que estar incluidas en los estudios comparativos o analíticos, ¿no? Para el caso de los estudios de causalidad, el o los factores de riesgo corresponden a las variables independientes. Las variables universales en todo estudio de investigación se incluyen ciertas condiciones que los pacientes o sujetos de los estudios nosotros vamos a analizar. Este grupo de variables se deben contemplar en cualquier tipo de investigación. Son las variables comunes, ¿no? Que les había mencionado: edad, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad, lugar de residencia, estado civil, raza, ¿no? Hay variables confusoras. En los estudios donde se pretende determinar la relación entre la variable independiente y independiente, existe variables confusoras, ¿no? Que generalmente son factores o circunstancias que el paciente puede modificar los resultados. Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunas de estas variables pueden estar consideradas como independientes. ¿Qué variables confusoras pueden haber? ¿Qué variables? Dime. Vamos a ver. Dime una variable. Cualquiera. Cualquiera que falte. Dime una, ¿cuál es? Sí. Procrastinación. Ella dice que una variable confusora puede ser procrastinación. Sí, confusora. Diana, tú. Una variable confusora. ¿Cuál? Cerca, no tan cerca. Dígame el nombre. Sí, otro más de acá. Ya, a ver, 5 días hay que terminar. ¿Ah? ¿Mireya? ¿Quién es Mireya? Dime una variable confusora que tú creas. Una variable confusora. ¿Qué es una confusora? Ya lo había mencionado. ¿Qué dice? ¿Qué variable es? Mira, variables confusoras de preferencia. A veces la edad puede ser una variable confusora. El sexo también. Nivel sociogeográfico también. Porque te confundes. Y ha pasado tesis en que en realidad
estas variables a veces no salen según lo que dice la literatura. ¿Por qué? Porque a veces de repente hay un pequeño tamaño muestral que ha hecho que se confunda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas variables. Puede venir a ojo, si se avisa. Vale. Las variables confusoras nosotros las eliminamos cuando ya hacemos el análisis bivariado y multivariado en la tesis. Claro, no, ahí, dependiendo de qué tú quieras hacer con la edad. Si edad tú puedes trabajar con rangos, con números, eso ya depende. Depende mucho de tu proyecto de tesis o de tu tesis que vas a analizar. Pero si ustedes ven que hay una variable que no sale acorde a la realidad, hay que ajustar. Y eso ya lo hacemos con el análisis estadístico. Eso ya vamos a ver después. O en el curso de tesis. ¿Por qué la edad o el proceso demográfico sería confusor? Porque hay algunos artículos que se toman como variables. Sí. Hay algunos artículos que lo mencionan que son variables independientes. Y eso depende mucho de la literatura o de qué autor. Muchos mencionan de que en realidad las variables independientes y las dependientes en realidad deben ser las variables que no siempre se consignan en un estudio. Entonces, las variables universales sí se pretende que puedan ser variables confusoras, porque siempre se utilizan. Y a veces no nos dicen una información exacta. Porque digamos, como decía el ejemplo de su compañero, que el sexo masculino está asociado a procrastinación, ¿ustedes creen que esto se cumpliría en otro país de Europa? Probablemente no. O un país asiático donde justamente ahí hay un orden que se dio una jerarquía, ahí también cambia. Entonces son confusores. Pero igual siempre por eso hay que delimitar bien, hay que hacer un buen análisis estadístico y hay que definir bien cómo se va a llevar. Entonces en el análisis cuando uno pone, lo voy a adelantar. Cuando ustedes hacen un análisis bivariado, que es cuando analizan, ustedes ponen, por decir, sexo asociado a procrastinación. Y sale que el sexo masculino está asociado a procrastinación. Pero en la vida real, ¿ustedes creen que un paciente solamente es sexo? En la vida real un paciente es sexo, nivel socioeconómico, edad, índice de masa corporal. Entonces en la vida real un paciente está conformado por varias variables, valga la redundancia, por muchas variables. Entonces el análisis multivariado es agarrar todas esas variables, lo combina y hace cuáles realmente salen positivos. Entonces para eso sirve el análisis multivariado. Eso ya vamos a hablar en práctica. Pero se ha entendido, ¿no? Es como que ustedes digan, el doctor Vega, nivel socioeconómico, digamos, alto. No solamente es nivel socioeconómico alto, sino está compuesto por sexo, está compuesto por tipo de procedencia, por edad, o sea, hay otras variables más que pueden. No voy a dilatar esta parte porque ya tenemos que terminar. Escalas de medición que están disponibles son justamente 4. Nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Con el transcurso del tiempo alguna de ellas se han denominado de manera distinta, pero si no. Y en general la escala nominal y ordinal se pueden agrupar en cualitativas, mientras que la de intervalo y de razón cuantitativas. Nominal, ordinal, cualitativo, cuantitativo, discreto, cuantitativo. Nuevamente, nombre de la variable. Variables nominales, sexo, edad, sexo, estado civil, tipo de enfermedad. Ordinales, estado de nutrición, grado de nutrición, estado de vida de la enfermedad, grado de satisfacción. Variables de razón, edad al momento del diagnóstico, peso, perímetro de cintura, cantidad de líquido de diálisis o líquido abdominal. La matriz que les había presentado, justamente la definición conceptual que debe dar una buena definición operacional, el tipo que es independiente, dependiente, interviniente, las universales que he mencionado, cuantitativo, cualitativo, la escala, el indicador, cómo se mide y la unidad de medición. Entonces, mortalidad, fin de las actividades vitales de un organismo, definición operacional, paciente fallecido desde las 24 horas de ingreso, o paciente fallecido de las 0 horas hasta el servicio de los cuidados intensivos 72 horas de ingreso. Clasificación de las variables por su posición de hipótesis, variable independiente o dependiente o interviniente que se había mencionado, por su naturaleza cuantitativa o cualitativa, por su escala de medición que habíamos mencionado. Entonces,
Peso corporal, que es cuantitativo de razón, cómo se mide, con peso en kilogramos y la medición en kilos. Si es mortalidad, condición de vivo muerto, su medición 0,1, índice de masa corporal, cómo se mide con estos valores. Entonces acá, capacidad predictiva de la mortalidad hospitalaria de las escalas CRUZ 65 Soffer-Newton en comparación a los 4C, los pacientes con, entonces acá, capacidad predictiva, indicador que es el resultado del análisis estadístico, medición 0 inadecuada, 1 adecuada, ¿no? Como lo han dicotomizado. Mortalidad hospitalaria 0 vivo, 1 muerto, ¿no? Nuevamente. Acá, plaquetas, que es valor en células por 10 al cubo sobre microlitros, estipulado por la historia clínica, su valor numérico. Su indicador es el hemograma, lo estamos midiendo como un hemograma. La bilirrubina comprada de función hepática, su valor numérico, y así sucesivamente con estos. Terminamos. Conclusiones. Los objetivos de investigación son esenciales para la guía del estudio del universal cáncer y nos permite enfocar. Las hipótesis plantean una posible respuesta al problema de investigación que se someterá a operar mediante el estudio. Dependen y están relacionados con los objetivos. Y la operacionalización de variables traduce los conceptos teóricos en indicadores medibles, lo que facilita la recolección y análisis de datos. Y estos deben ser coherentes, válidos y con rigor científico. Y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Muy bien, chicos, aquí estamos con los chicos de serio. Muy bien, eso sería todo.